Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Ya he recuperado mi voz prácticamente al 100%. Hemos venido a la ciudad de Elche, nuestra querida ciudad de Elche, que tiene tanto que ofrecer a muchísimas familias que la eligen para su futura vida aquí en España, en la provincia de Alicante. Y vamos a ver uno de los barrios más deseados, el barrio de Altavix. Vamos a verlo juntos. De hecho, si no me equivoco, la pronunciación correcta sería Altavix. Los que vivís aquí podéis corregirnos sin ningún problema. Yo lo digo de las dos formas, aunque sé que solamente una de ellas es la correcta. Esta zona de aquí no es todo el barrio como tal. Realmente Elche se divide en 4 espacios grandes. Lo podéis ver aquí en la pantalla. Está la parte del Carrus, arriba a la izquierda Altavix, que es donde estamos ahora mismo, abajo a la izquierda el Pla y abajo a la derecha el Poble Vell, el pueblo viejo, si lo traducimos de valenciano a castellano. Y dentro de cada una de estas zonas grandes existen los barrios más chiquititos, pues dentro de la zona de Altavix, esta parte es Altavix como tal oficialmente. Y después hay Nuevo Altavix, la zona de polideportivo, la zona de la universidad y muchas otras. Esta parte de aquí es una de las mejores zonas, realmente, este cuadrado como tal, para vivir en Elche. Tiene ambiente muy agradable, hay muchísimas comodidades alrededor y realmente para las familias, para aquellos que tienen hijos, estudiantes o que van a crecer y van a querer estudiar aquí, o incluso si vosotros mismos lo planeáis hacer, si queréis una zona con transporte público y todos los servicios, esta puede serlo. Vamos a recorrer las calles mientras que todavía no hace demasiado calor, aunque ya estamos a los 30 grados, cercanos a los 30 grados, por lo que sí que hace calorcito. Vamos a ver qué diferentes negocios hay aquí y obviamente, faltaría más, les vamos a contar qué tipo de vivienda existe en esta zona, porque los precios a algunos de vosotros os pueden sorprender. Realmente Altavix cubre toda la zona este del Palmeral Histórico de Elche, ¿vale? Es la parte que más en expansión se encuentra ahora mismo. A nuestra derecha está el centro de salud, que es bastante grande, con especialidades, atención primaria, atención en urgencias, etcétera, para que lo tengáis presente, que está aquí cerquita y hay un centro de salud bastante grande por si lo necesitáis. Alrededor existen farmacias, varias bancos de diferentes tipos según vuestras necesidades. También hay centros de depilación láser, restaurantes, cafeterías. Aldi supermercado se encuentra bastante cerca de aquí. También colegios, escuelas oficiales de idiomas, campus de la Universidad Miguel Hernández, obviamente, que es, por cierto, una de las instalaciones más importantes de este barrio, junto con Conservatorio Municipal de Música. Aquí tenemos un huerto de esta zona de Elche. La verdad es que me encanta. Aquí se puede venir con niños y ver realmente cómo crecen diferentes tipos de hortalizas, verduras, plantas comestibles, vaya, o árboles frutales incluso. Y esto es lo que da una sensación de realidad, digamos, que los niños no crezcan pensando que todo viene en bolsitas empaquetado y que no sepan ni siquiera cómo crece una cebolla o una zanahoria. Ahí es donde se les enseña y me parece que es una opción, una alternativa, una posibilidad increíble poder verlo, ya que huertos han quedado muy poquitos en nuestro país, que es España. Seguimos con todo lo que hay por aquí. Obviamente el parque muy grande, que es donde acabamos de estar, donde hemos empezado este vídeo. Un parque muy agradable para pasear con los niños. Hay clínicas privadas por aquí cerquita, fisioterapia también, papelería para hacer fotocopias. Hay salones de juego, otro supermercado que es Más y Más, está por aquí también cerquita. Tienda de sofás, tiendas de muebles, oficinas de correos también se encuentra por aquí. Hay diferentes floristerías. Este supermercado, que es supermercado Dumbo, también lo podéis ver, bastante
bastante bueno, digamos, bastante solicitado en esta zona. Existe también diferentes costureros, empresas de eventos, inmobiliarias, muchísimos servicios hay por aquí, tienda de ropa también, aseguradoras, es que hay de todo. Hay absolutamente de todo, ferreterías también se encuentran por aquí, herbolarios, frutería, carnicería, de todo, tapicería incluso se puede encontrar. El transporte público pasa por la carretera nacional N340, que es por la que iremos cuando vayamos a terminar el vídeo. Os lo enseñaré y por ahí es donde pasa el transporte principal, ¿vale? Que conecta diferentes partes de Elche. Y cogerlo no supone ningún problema, es bastante cómodo y en nada estaréis en el centro de la ciudad o en cualquier otra parte a donde tengáis que llegar. Mirad, fontanería, incluso la tenéis por aquí. Hay diferentes tipos de costurería justo ahí, diferentes tipos de asociaciones, diferentes tipos de negocios, peluquerías, centros de estética, de todo se puede encontrar. También servicios de reparación de ordenadores, por ejemplo. Así que este barrio es un barrio muy cotizado. Realmente, como os hemos comentado, es una zona que debería de ser bastante cara. Debería de serlo, pero no lo es como tal comparando con otras zonas. Ahora veréis por qué. Es una zona que más ha crecido de la población. Además, la que más población gana de todo Elche entero. Y la razón de eso es que hay construcción de nuevas viviendas, se expande la zona, hay muchos servicios que se abren aquí alrededor y para familias que buscan que a todo esté cerca, esto es obviamente como un imán, teniendo todos los servicios a mano, buenos colegios públicos, educación concertada, privada, transporte público, supermercados, farmacias, centros de salud, todo está aquí, por lo que la gente obviamente se interesa por este barrio y con razón, he de decir. Precio medio de la vivienda aquí ronda unos de 80 metros cuadrados, unos 129.000 euros a día de hoy. Y el alquiler medio ronda unos 640 euros tirando por la parte de abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace la gente que vive aquí? Esto es lo primero. Pues cuando uno vive en un barrio de una ciudad no significa para nada que trabaja cerca o dentro del mismo barrio o incluso dentro de la misma ciudad. Aquí en España la gente busca trabajo y donde lo encuentra, trabajan. No significa que tienen que vivir cerca. Obviamente, Elche es una ciudad bastante grande, de tamaño considerable, una de las más grandes de aquí de la zona, de la provincia, por lo que hay más posibilidades. Pero hay gente que viaja todos los días a Alicante, por ejemplo, para trabajar, o a zonas cercanas al aeropuerto de Alicante-Elche, también por motivos de trabajo, a Gran Alacant, a El Altet, a diferentes zonas, por lo que realmente se dedica a todo el sector servicios, comercio, trabajan en hospitales, en centros de salud, en farmacias, en turismo, en aeropuerto, en hoteles, de todo. Trabajos hay de diferente tipo en esta zona. Lo que hay que tener es documentación legal para trabajar, muchas ganas, un buen currículum que también podemos ayudaros a confeccionarlo si venís de fuera, a traducirlo y confeccionarlo, adaptarlo a lo que se pide a día de hoy en el mercado laboral aquí en España para aumentar las posibilidades de éxito y de una posible entrevista. Por lo que la gente trabaja en diferentes tipos de sectores y servicios aquí en la zona. El clima es bastante cálido, es igual que en Alicante. Aquí en verano hace mucho calor. Aquí, ahora mismo estamos a unos 30 y algo grados y nos estamos acercando a mediodía, ¿vale? Es prácticamente mediodía ahora ya, casi las 12 de mediodía. Y estas son las temperaturas. En inviernos las temperaturas son cálidas, entre 12 y 18, 20 grados en algunos casos. Realmente no hace mucho frío en toda nuestra provincia, a excepción de las zonas de la montaña, no hace tanto frío. Al estar cerca del Mediterráneo, aquí ni nieva, nunca, prácticamente, por lo que el clima es bastante bueno por cuestiones de salud también. Y ahora vamos a ver las propiedades.
Vamos a ver cuánto cuesta aquí las propiedades en esta zona. Para comprar hemos encontrado unas 70, rebuscando entre diferentes páginas web, diferentes portales. Esta sería la cifra media. Y las hay. Esto aquí me llamó la atención porque esto seguramente sea una estafa. Por cierto, por favor, si buscáis vivienda por vuestra cuenta y no a través de nuestra gestoría, a través de nuestra consultoría, ni a través de ningún agente inmobiliario ni nada, tened muchísimo cuidado porque hay estafas en Idealista, en Fotocasa, hay muchísimas estafas ahora mismo, por lo que procurad que estáis buscando bien y que sabéis lo que estáis haciendo, por favor, porque hay gente que ha sido estafada con los anuncios que exigen pago por adelantado, que se aprovechan de que la gente viene del extranjero, que ponen condiciones muy buenas y al final acabáis sin una vivienda. Esto creo que es uno de estos casos. Pone que son 18.000 euros solamente, un piso de 3 dormitorios, 109 más o menos metros cuadrados. Y las fotos están muy borrosas, como si se hubieran tomado desde un ordenador o como si se hubiera descargado en mala calidad. Solamente hay un par de fotos ahí, pero este mismo edificio además está en otro anuncio siguiente, que es el piso legítimo ya, que son 63.800 euros. Un piso en 4ª planta sin ascensor, por eso es también algo más barato. Y son 4 dormitorios, 111 metros cuadrados. 87.000 euros cuesta aquí un piso de 2 dormitorios, 60 metros cuadrados, 1ª planta con ascensor. Piden contacto por la web o por correo electrónico de la agencia inmobiliaria, por chat, como sea. Será porque igual algo pasa con la vivienda, igual no se puede visitar de momento o igual es algún tipo de nuda propiedad cuando no se puede usar de momento mientras que viven actuales propietarios ahí, sino que cuando fallezcan pues se puede como que tomar la posesión ya oficialmente y obtener la vivienda. Pueden haber muchos motivos o simplemente igual es para evitar llamadas innecesarias y filtrar todo lo que realmente les interesa. Igual por eso también lo han pedido. Pero esta vivienda no está ocupada y tiene bastante buen precio. 95.000 euros cuesta un piso en la 2ª planta sin ascensor. 3 dormitorios, 86 metros cuadrados. Realmente está bastante bien. Los pisos en esta zona, hay algunos edificios más nuevos, otros más antiguos. Los más nuevos son los que cuentan ya con el ascensor, los más antiguos son los que no de momento. Y lo último es 98.000 euros, un piso de 5 dormitorios, 95 metros cuadrados. Es una 4ª planta sin ascensor, pero dicen que es ideal como inversión para alquilarlo para estudiantes. Toda esa zona ya sabéis que la universidad está muy cerquita. Por cierto, toda esa parte lo que veis es la carretera nacional N340 y por aquí es donde pasa el transporte público. De hecho, creo que está bien el autobús, uno de los autobuses. No es el de la ciudad, pero es uno de los que pasan por aquí, que son como entre ciudades. Y ahí está el transporte público justo enfrente. Por lo que sí que puede ser una buena inversión para alquilarlo por habitaciones. Que esto sí que sale algo más rentable que alquilarlo entero. Viviendas reformadas se puede encontrar desde 110.000 euros. Por ejemplo, esta de 2 dormitorios, 82 metros cuadrados. Una casa adosada, la única que hay en esta zona, 199.000 euros cuesta. Es una casa de 200 metros cuadrados de una sola planta, 3 dormitorios. Y dicen que es el barrio más cercano a la playa. Sí, puede ser la zona más cercana a la carretera que baja directa hacia la playa, pero hay que decir que no está cerca a la playa, ¿vale? Es que no está cerca. Es una vivienda muy bonita, pero no está cerca de la playa. Veis aquí en la pantalla donde se encuentra y veis la distancia que hay más o menos. Lo más caro es un ático en la avenida de Universidad de Elche. 3 dormitorios, 238 metros cuadrados. Es una 4ª planta con ascensor en este caso. Y es un edificio con solo 5 vecinos. Por lo que realmente es un inmueble bastante cotizado y tampoco es de lo más caro comparando con otras zonas que hemos visto. Para alquilar vemos diferentes propiedades. Por ejemplo, esta de aquí desde 450 euros al mes es un estudio para una persona, lo recomiendan, 45 metros cuadrados y es 2ª planta exterior con ascensor, lo que se agradece, sobre todo en caso de gente mayor o con problemas de movilidad. 550 euros al mes cuesta un loft de un dormitorio, 55 metros cuadrados.
y este de aquí lo habían reformado. 599 euros al mes cuesta un piso de 3 dormitorios, 90 metros cuadrados. Es la primera planta exterior, pero sin ascensor. Es un piso de primera planta sin ascensor, pero bueno, tampoco es que sea muy necesario. Que algunas tiendecitas, mirad, 199 euros, 229, 300 y algo euros una nevera cuesta. A día de hoy en España una tele por menos de 300 euros. Hay diferentes tipos de precios aquí en toda esta zona. Seguimos con un piso de 2 dormitorios, 69 metros cuadrados, por 600 euros al mes. Este es una tercera planta exterior sin ascensor. Es un piso que dicen que es solamente para estudiantes. Lo que no sé es que si esperan que el estudiante alquile todo esto por 600 euros al mes, o si quieren que si hay 2 habitaciones, en total son 600 euros, entonces se reparte y serían como 300 por persona por habitación. No lo indican tampoco en el anuncio. El siguiente piso son 800 euros al mes, 4 dormitorios, 105 metros cuadrados, primera planta exterior sin ascensor. Este también dice que es para estudiantes, pero al tratarse de 4 dormitorios, creo que en este caso ya sí que será como el total, son 800 euros, dividido por 4 habitaciones, serán como 200 por habitación. Me imagino que esto es lo que quieren decir, porque ningún estudiante necesita un piso tan grande de 4 dormitorios y pagar 800 euros al mes. ¡Qué locura! 1.500 euros al mes cuesta un piso, de hecho es de los más caros. Piso compartido, dicen abiertamente en el anuncio, para estrenar. 5 dormitorios, 120 metros cuadrados. Es una primera planta con ascensor. La verdad es que se ve muy bonito, la decoración se ve muy bonita. Y ya que son 5 dormitorios, pues calculo que serán como 300 euros por habitación. Un piso a estrenar. La verdad es que sí, 300 euros por habitación no parece ni tan mal. Por lo que habéis podido ver, hay diferentes rangos de precios. Obviamente hay entre medias entre los 450 y 1.500 euros. Hay diferentes tipos de precio en este barrio, pero es un barrio que tiene muchas plazas, zonas verdes, parques infantiles. El transporte público está aquí cerquita para conectar con diferentes zonas de Elche. Hay todos los servicios necesarios, así que realmente se sabe por qué la gente elige toda esta zona. Mirad, justo aquí al lado, lo que hemos comentado antes, supermercado Más y Más, típico de nuestra comunidad, típico de nuestra región. Barecitos, cafeterías, restaurantes, lavanderías, también de autoservicio, de todo. Aquí se puede encontrar de todo, bazares también para comprar, ferreterías, para coger cositas para el hogar, para la casa, absolutamente de todo. Algunos edificios son más altos, otros son así chiquititos, que son la gran mayoría, de 3, 4, como mucho 5 plantas, lo que tampoco lo hace demasiado agobiante vivir en este barrio. No muy lejos de aquí también se encuentran tiendas ecológicas, de comida ecológica. Mercadona también no está tan lejos de aquí, por lo que tenéis plena disponibilidad de diferentes tipos de precios, diferentes tipos de supermercados y todo lo necesario para vivir. Un poco en las afueras de esa zona, ya por la zona de la universidad, un poco más a la derecha, sí que encontramos polideportivos sobre todo, sí que hay viviendas y complejos de vivienda donde hay incluso piscina y pista de pádel. Así es el barrio de Altavis. Obviamente no hemos recorrido todo el barrio como tal, pero hemos hecho como un círculo para que podáis ver más o menos cómo se ve. Hay colegios aquí cerca. ¿Habéis visto? Varias plazas enormes como esta de aquí, con diferentes niveles de juegos para niños, diferentes parquecitos para ellos, columpios. Es que mirad, es una auténtica maravilla. Un montón de servicios, dentistas, fisioterapia, podólogo, centro de salud está justo aquí, la universidad al lado, restaurantes, construcciones, rehabilitaciones, todo, inmobiliarias, bancos, farmacias, supermercados, varios, todo está aquí. Ese será el principal motivo por el cual tanta gente elige toda esta zona para vivir, para empezar una nueva vida en la provincia de Alicante, en la ciudad de Elche como tal. ¿Habéis podido comprobar cuánto cuestan aquí las propiedades? Sí que hay disponibilidad, algo. No es lo más barato, pero tampoco es de lo más caro y es una muy buena zona, muy recomendable.
para familias con niños. Gracias por acompañarnos en este agradable paseo, caluroso paseo, por la ciudad de Elche. Y nosotros nos vemos ya en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.